Las ruinas de la lealtad, el fin del monstruo. El invierno en la estepa rusa no perdona, pero para Víctor, el frío es un viejo conocido. A sus 32 años, este científico de mirada cansada y manos firmes camina por la nieve crujiente hacia su hogar, una robusta dacha de madera que parece resistir el peso del cielo plomizo. En su maletín de cuero desgastado guarda secretos que el mundo exterior no está preparado para conocer, pero por ahora, solo desea el calor de su chimenea. Al cruzar el umbral, el aroma a sopa de remolacha y pan recién horneado envuelve a Víctor. Su esposa, Elena, lo recibe con una sonrisa que logra disipar la penumbra de sus pensamientos. Ella es su ancla, la mujer que entiende que detrás de los silencios de su marido se esconde un peso inmenso. Víctor deposita un beso en su frente intentando que el frío de su ropa no empañe la calidez del reencuentro. «Papá, mira lo que he construido», exclama Nikolai, su hijo mayor, mientras corre hacia él con un pequeño mecanismo de madera y metal. Víctor se agacha, dejando a un lado su faceta de científico riguroso para convertirse en el mentor orgulloso. Analiza el juguete con atención, señalando un engranaje que podría girar mejor, maravillado por la chispa de curiosidad que brilla en los ojos del niño. En el rincón más tranquilo de la sala, la pequeña Katia aguarda su turno. Víctor la toma en brazos y la sienta sobre sus rodillas para contarle historias de estrellas que caen a la tierra y se convierten en gemas. Aunque Katia es aún pequeña, escucha con devoción, entrelazando sus dedos con los de su padre. Para Víctor, estos momentos son la única razón por la que sigue adelante con su peligroso trabajo. La cena transcurre entre risas y relatos cotidianos, pero Elena nota la mirada perdida de Víctor cuando el reloj de pared marca las 10. Sabe que la jornada de su esposo no termina aquí. En la penumbra del pasillo se cruzan una mirada cargada de un entendimiento tácito. Ella le ajusta el cuello de la chaqueta, un gesto de despedida silenciosa antes de que él se interne de nuevo en la noche. Víctor sale de la dacha, pero esta vez no se dirige hacia el pueblo. Sus pasos lo llevan hacia un viejo granero que parece abandonado a su suerte entre los pinos. El viento aúlla, borrando sus huellas casi al instante. Él sabe que la seguridad de su familia depende de su discreción. En este rincón remoto de Rusia, las paredes tienen oídos y el bosque guarda ojos. Dentro del granero, entre herramientas oxidadas y montones de heno, Víctor aparta una pesada trampilla de hierro oculta bajo el suelo. Un escáner de retina se ilumina con un pitido electrónico que rompe el silencio natural del bosque. La tecnología de vanguardia oculta bajo la madera podrida es un testimonio de la doble vida que Víctor ha llevado durante la última década. El descenso por la escalera de caracol parece eterno, alejándolo del mundo de los vivos y sumergiéndolo en un reino de hormigón y luces fluorescentes que parpadean rítmicamente. El aire aquí abajo es aséptico, cargado de un ligero olor a ozono. Víctor se quita el abrigo, revelando su bata blanca, transformándose finalmente en el hombre que el gobierno ruso custodia con tanto celo. Víctor atraviesa un pasillo blindado donde la presión del aire cambia con un silbido. Se detiene ante una última puerta de acero reforzado y coloca su mano sobre un panel táctil. A pesar de haber hecho esto cientos de veces, su pulso se acelera. Lo que hay al otro lado es el resultado de años de sacrificio, un proyecto que podría salvar al mundo o condenarlo. La puerta se desliza con un zumbido hidráulico, revelando el corazón del laboratorio secreto. Ante Víctor se alza una hilera de cápsulas cilíndricas de cristal reforzado, de 5 metros de altura cada una. El interior de los tanques burbujea con un líquido verde intenso y luminiscente que baña toda la estancia con un brillo sobrenatural. Víctor camina hacia la cápsula central, donde algo comienza a agitarse en la profundidad del fluido esmeralda. El brillo esmeralda de los tanques no trae paz a Víctor, sino una náusea constante. Aquí, en los niveles más profundos del complejo 17, la ciencia ha abandonado la ética para perseguir un sueño imposible. El sujeto alfa, el humano perfecto. Víctor ajusta los controles de presión mientras observa las constantes vitales en su monitor, sabiendo que cada latido registrado es fruto de un sufrimiento indescriptible. A través del cristal reforzado, Víctor observa a uno de los sujetos de prueba. Es un hombre joven, cuyo cuerpo ha sido modificado para no sentir dolor, pero a cambio, ha perdido toda chispa de humanidad. Los cirujanos han removido sus receptores nerviosos y han alterado su código genético bajo las órdenes directas de Víctor. Él aparta la mirada, incapaz de sostener la expresión vacía de aquel que ya no puede ni siquiera gritar. El progreso requiere una voluntad de hierro, Víctor. No te detengas ahora que estamos tan cerca. La voz de Vadim, el director del proyecto, resuena en el pasillo metálico. Vadim es un hombre de movimientos precisos y ojos que parecen trozos de hielo. Camina hacia Víctor con la confianza de quien se sabe intocable.
supervisando los horrores del laboratorio como si fueran simples entradas en un libro de contabilidad. Vadim desliza una tablet hacia Víctor, mostrando el saldo de una cuenta bancaria internacional. Tu familia vive con comodidades que otros solo sueñan en esta estepa. Elena tiene comida fresca, Nikolai tiene sus libros y Katia sus medicinas. Todo gracias a tu colaboración. No querrías que ese flujo de bienestar se detuviera por un exceso de sensibilidad, ¿verdad? Víctor aprieta los puños, el peso de la extorsión silenciosa hundiéndose en su pecho. En la sala de disección, Víctor inspecciona un prototipo que no sobrevivió a la última fase del proceso de eliminación de enfermedades. Es un cuerpo pálido, casi translúcido, que muestra el fracaso de la perfección. Víctor sabe que para sus superiores, estos seres no son personas, sino material descartable. Cada vez que cierra los ojos, ve los rostros de sus propios hijos y se convence de que este horror es el precio para que ellos nunca tengan que conocer la miseria. El sonido de una alarma sorda anuncia la llegada de un nuevo cargamento desde el exterior. Pavel, el asistente de seguridad, entra en el laboratorio con un registro digital. Doctor, los nuevos sujetos han llegado. Vienen de la zona de reubicación fronteriza. Dicen que son especímenes jóvenes, ideales para la fase de regeneración celular, informa con una indiferencia que hiela la sangre de Víctor. En el muelle de carga subterráneo, el aire es tan frío como en la superficie. Un guardia arrastra pesadas bolsas de lona negra sobre carretillas metálicas. El sonido del metal contra el suelo de hormigón retumba como una sentencia. Pavel supervisa la descarga, comprobando los códigos de barras pegados a las bolsas de transporte, mientras el vapor de su respiración se mezcla con el humo de la maquinaria pesada. Víctor se acerca a la zona de recepción. Sus manos tiemblan ligeramente, algo que nunca le sucede durante una cirugía. Pavel le indica la primera bolsa de un lote especial que ha llegado con retraso. Estos son los más valiosos, doctor. El director Vadim insistió en que usted personalmente supervisara su apertura para verificar el estado de los tejidos post-traslado, dice Pavel mientras se mantiene firme al lado de la carga. Víctor tira de la cremallera. El sonido del metal al deslizarse parece desgarrar el silencio del laboratorio. Al abrirse la tela, el mundo de Víctor se detiene. Bajo la luz fría de los fluorescentes, el rostro pálido y sin vida de Nikolai emerge de la oscuridad. Sus ojos están cerrados para siempre. Un grito mudo se ahoga en la garganta del científico, cuya mente se niega a procesar la realidad. Con manos frenéticas y desesperadas, Víctor abre la segunda bolsa que yace junto a la primera. El horror se duplica al encontrar el cuerpo pequeño de Katia, aún sujetando el pequeño peluche con el que solía dormir. El laboratorio secreto y el dinero de Vadim pierden todo sentido. Víctor cae de rodillas entre los cuerpos de sus hijos, rodeado por el brillo verde de las cápsulas que ahora parecen tumbas para su propia alma. Víctor ya no es el hombre que buscaba la perfección, ahora es un espectro que recorre los pasillos de metal del complejo. El luto por Nikolai y Katia lo consume como un fuego frío. En el rincón de su laboratorio privado, rodeado de notas científicas que ahora carecen de sentido, Víctor sostiene el pequeño peluche de su hija. El silencio de la base rusa es opresivo, interrumpido solo por el goteo rítmico de un condensador, un recordatorio constante de que el tiempo sigue avanzando, incluso cuando su mundo se ha detenido. La desesperación se convierte en una búsqueda frenética de lo único que le queda, Elena. Víctor burla los protocolos de seguridad que él mismo ayudó a diseñar, accediendo a los registros clasificados del ala de oficiales. Sus dedos vuelan sobre el teclado hasta que una serie de grabaciones de seguridad aparecen en pantalla. Lo que ve le revuelve el estómago. Elena no está en una celda común sino en un salón opulento y degradante, rodeada de uniformes militares que ríen mientras ella, con la mirada vacía, es obligada a servirles como un trofeo de guerra. A través de un grueso cristal reforzado en el nivel superior de la zona de recreo, Víctor finalmente localiza a Elena. Ella está de pie en una habitación lujosa pero asfixiante, vistiendo un traje elegante que oculta las cadenas invisibles de su cautiverio. Los altos mandos beben y ríen a su alrededor, tratándola como un objeto decorativo despojado de toda voluntad. Víctor apoya la mano en el cristal, sintiendo la barrera física que los separa, mientras ve cómo la dignidad de su esposa es pisoteada por los hombres a los que él ha servido fielmente. El dolor se transforma en una furia gélida cuando Víctor irrumpe en la oficina del general Volkov. El despacho está decorado con mapas de guerra y medallas que parecen brillar con la sangre de los inocentes. Volkov ni siquiera levanta la vista de sus informes cuando Víctor exige la liberación de Elena y una explicación por la muerte de sus hijos. La tensión en la habitación es tan densa que parece que el aire mismo podría fracturarse bajo el peso de la confrontación. Volkov exhala una nube de humo gris y mira a Víctor con una indiferencia que hiela la sangre.
Lo de los niños fue un simple error logístico, doctor, dice con voz monótona, como si hablara de suministros perdidos. El suero era inestable y ellos eran recursos disponibles. Debería estar orgulloso. Su sacrificio ha ahorrado meses de investigación. Para el general, la muerte de Nikolai y Katia es solo una nota al pie de página en un informe técnico, un precio aceptable para el avance del Estado. Víctor intenta lanzarse contra él, pero Volkov lo detiene con una sola frase cargada de veneno. No actúe como un mártir, Víctor. Usted diseñó el proceso. Usted preparó las muestras. Sus manos están tan manchadas de sangre como las mías. El general camina alrededor de Víctor, recordándole que su genialidad fue la herramienta que construyó este infierno. El científico cae de rodillas, golpeado por la verdad brutal de su propia complicidad en la maquinaria que destruyó a su familia. Tras la confrontación, Víctor se oculta en los conductos de mantenimiento, evitando a las patrullas mientras busca una forma de rescatar a Elena. Se detiene al llegar a una rejilla de ventilación situada sobre una sala de reuniones secreta. Abajo, el general Volkov está hablando con el comandante Mikhail, un hombre de rostro cicatrizado responsable de las operaciones especiales. Víctor contiene la respiración, dándose cuenta de que ha tropezado con una conversación que no debería haber escuchado. En la sala de reuniones, Mikhail señala un prototipo de armadura biomecánica. Los sujetos infantiles confirmaron que el ADN de Víctor es la base perfecta para la estabilidad neuronal, explica el comandante. Volkov asiente, revelando que el verdadero propósito del proyecto no es curar enfermedades, sino crear una legión de soldados sobrehumanos, máquinas de matar sin conciencia ni dolor que utilizarán la genética de la familia de Víctor para conquistar territorios enemigos. El horror de Víctor aumenta cuando escucha el destino que le tienen preparado. Una vez que el doctor estabilice la fase final del suero para los soldados, elimínenlo, ordena Volkov con la misma naturalidad con la que se pide un café. Es demasiado inestable emocionalmente y sabe demasiado. Su utilidad termina con la fórmula. Víctor retrocede en las sombras del conducto, dándose cuenta de que nunca tuvo la intención de dejarlo vivir, y que su familia fue solo combustible para su ambición. En la oscuridad del conducto, algo cambia dentro de Víctor. El dolor y la desesperación se evaporan, dejando atrás una resolución fría y afilada como el acero. Si ellos quieren un monstruo, él les dará uno, pero no el que esperan. Mirando hacia la salida del conducto, Víctor sabe que su vida ya no tiene valor, pero su venganza sí. Se preparará para destruir el proyecto desde dentro, rescatar a Elena y asegurarse de que el general Volkov aprenda que no hay nada más peligroso que un hombre que lo ha perdido todo. Víctor se encontraba en lo profundo de su santuario en ruinas, sosteniendo la última jeringuilla del suero quimera. Sus manos, antes precisas y firmes, temblaban con una mezcla de terror y determinación. Sabía que la sustancia no era una cura, sino un pacto con el abismo. Con un gruñido de rabia dirigida al mundo entero, hundió la aguja en su brazo, inyectando el líquido carmesí que brillaba con una luz antinatural en la penumbra del laboratorio. El efecto fue instantáneo y devastador. Víctor cayó de rodillas mientras sus músculos se retorcían y expandían bajo su piel con crujidos secos de huesos rompiéndose. Venas negras y palpitantes recorrieron su cuello y rostro, y un grito inhumano escapó de su garganta desgarrando el aire. Su cordura, el último hilo que lo ataba a su humanidad, se deshilachó y se quemó en el fuego de una agonía indescriptible que lo transformaba en algo más que un hombre. El laboratorio no pudo contener la fuerza de su frenesí. Con un movimiento violento de sus brazos, Víctor lanzó las mesas de acero contra las paredes, rompiendo tanques de enfriamiento y monitores. El cristal estalló en 1000 pedazos y las alarmas comenzaron a aullar, pero él ya no escuchaba nada más que el latido ensordecedor de su propio corazón salvaje. Entre las chispas de los cables cortados y el vapor que escapaba, Víctor se alzaba como una silueta monstruosa de puro instinto. En medio del caos, la puerta se abrió de golpe. Era Elena, que había logrado escapar de su cautiverio para buscarlo. Al ver la figura distorsionada de su esposo, gritó su nombre con esperanza y horror. Víctor, sumido en una neblina de furia ciega, no reconoció la voz. En un reflejo violento y animal, lanzó un zarpazo hacia la sombra que se movía frente a él, golpeando con una fuerza capaz de doblar el acero. El impacto lanzó a Elena contra la pared opuesta. El silencio que siguió fue más aterrador que el estruendo de la destrucción. Víctor se acercó, jadeando, y por un breve y cruel segundo, el suero le devolvió un destello de claridad. Vio a su esposa tendida, sin vida, con la mirada perdida hacia el techo que él mismo había ayudado a construir. El grito que soltó Víctor entonces no fue el de una bestia, sino el de un hombre cuya alma acababa de romperse para siempre. Fuera del complejo la nieve caía con fuerza, pero el calor que emanaba de Víctor derretía el suelo a cada paso.
Frente a él, el general Volkov esperaba montado en un tanque blindado, rodeado de una falange de soldados y helicópteros de combate que sobrevolaban la zona. Volkov sonreía, creyendo que su creación finalmente estaba lista para ser probada, sin comprender que el odio que ardía en Víctor era mucho más potente que cualquier suero. La masacre comenzó bajo el cielo gris. Víctor se movía como un rayo de sombras, ignorando las balas que rebotaban en su piel endurecida. Saltó sobre el primer tanque, arrancando la torreta de metal con sus manos desnudas como si fuera papel. Los helicópteros dispararon misiles que estallaron a su alrededor, pero él emergió del fuego ileso, una máquina de guerra imparable impulsada por el deseo de borrar todo rastro del ejército que le arrebató su familia. Finalmente, Víctor alcanzó a Volkov. El general intentó desenfundar su arma, pero no fue lo suficientemente rápido. Víctor lo levantó del cuello, mirando fijamente a los ojos del hombre que consideraba a sus hijos recursos disponibles. No hubo discursos ni súplicas, solo el crujido final de la justicia poética. Con el general eliminado, el ejército restante se dispersó en el pánico, dejando a Víctor solo en medio de un campo de metal retorcido y fuego. Pero el precio del poder comenzó a cobrarse su deuda. El cuerpo de Víctor empezó a emitir un vapor tóxico, y su piel se resquebrajó como cerámica golpeada. El suero estaba quemando sus órganos desde dentro, consumiendo sus últimas reservas de vida. Cada paso hacia la llanura blanca era un suplicio. Se desplomó en la nieve virgen, sintiendo cómo el frío por fin empezaba a calmar el incendio que corría por sus venas. Rodeado por la destrucción de su pasado y el silencio del invierno ruso, Víctor cerró los ojos. En su mente, por última vez, pudo ver a Nikolai, Katia y Elena esperándolo en un lugar donde no existían ni la ciencia ni la guerra. La nieve cubrió lentamente su forma inmóvil, convirtiendo al monstruo en una pequeña colina blanca en medio de las ruinas de su lealtad, encontrando por fin la paz que la vida le había negado.